Bueno, buenas noches para todos. Qué rico poder estar con ustedes en este tiempo. Les bendigo. Gracias a los que ya están aquí en clase. Son las 7:25. Entonces, bienvenidos. Ya saben cómo vamos con el tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Queremos bendecir tu nombre. Honramos tu preciosa presencia, Señor, sabiendo que dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás con nosotros. Te damos gracias. Yo te doy gracias en esta noche de una manera muy especial por la vida de todos y cada una de las personas que hacen parte de esta clase, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, que durante este tiempo, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, seas animando nuestras vidas, seas desafiándonos y llenándonos con ese poder de lo alto, con eso que viene a través de tu palabra, Señor. La misma escritura dice que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, tu palabra es una lumbrera a nuestra vida diaria. Y con este texto o con estos textos de los libros históricos, Señor, aprendemos demasiado, Señor, sobre el pasado, sobre nuestro presente y sobre el futuro que está por delante de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos a ti muchísimas gracias y oramos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, para comenzar esta clase del segundo libro de Samuel, me gustaría mucho devolverme un poquitico en un tema con el que cerramos. No alcanzamos a mirar todas las diapositivas. No sé si en esta noche lo logremos hacer también, pero quiero avanzar hoy, cerrar el segundo libro de Samuel para que la próxima semana pudiéramos trabajar todo lo referente al libro de los reyes. ¿Listo? Pero quería cerrar con algo muy especial y quisiera abrirles el micrófono a todos para que ustedes me dieran su punto de vista frente a un tema que se afronta en el primer libro de Samuel, a la parte final, y tiene que ver con el suicidio de Saúl. Como ustedes saben, el tema del suicidio es un tema que hoy está en boga, que hoy está de una manera muy fuerte entre la población juvenil, pero no solamente entre la población juvenil, eso está ocurriendo en todo tipo de edad. Personas de todos los niveles, de todas las clases sociales. No sé si alguno de ustedes ha tenido cerca en su familia, en su hogar, una experiencia muy cercana, pues vamos a guardar prudencia en el tema, pero me gustaría mucho que ustedes opinaran un poquito frente al tema del suicidio y pues miremos también qué, qué nos dice la Biblia, qué pasó con Saúl, por qué lo hizo, o estamos nosotros errando en nuestra interpretación del texto. ¿Qué piensan ustedes acerca del suicidio? Entonces, van levantando su manito y con eso yo aquí voy mirando. Vamos a tomarnos unos 8 minuticos a hablar del tema y les comparto algo aquí de mis apuntes y seguimos con el segundo libro de Samuel. ¿De acuerdo? Entonces, veo manitos levantadas. ¿Qué opinan frente al suicidio? Si no hay manitos levantadas, entonces yo comienzo a preguntar. Por ejemplo, le voy a preguntar de una vez a mi queridísimo pastor de jóvenes, Iván, suicidio. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas con el suicidio del rey Saúl? Bueno, pues en cuanto al tema general del suicidio, pues yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pues principalmente porque uno está atentando contra su propia vida y, y pues Dios nos da, o sea, Él quiere es que tengamos vida y vida en abundancia, Ujú, ¿sí? No solamente espiritual, sino aquí en la tierra, ¿sí? ujú. Entonces, es como si Dios tuviera un plan y nosotros ¡pum!, lo cortáramos, ¿sí? Como que no le diéramos importancia al propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Entonces, es como quitarle esa autoridad y esa grandeza a Dios. Entonces yo me pongo los zapatos de pronto a alguien que quiera suicidarse y es porque
quizás tuvo un dolor inmenso y tiene un dolor inmenso para suicidar con tal de que, o sea, tiene un dolor tan inmenso que quiere quitarse la vida y se la quita. Ujú. O sea, le quitó la potestad a Dios en cierta manera de restaurarlo y de renovarlo y de hacer testimonio en su vida. Entonces, digamos que es como controversial ese aspecto, pero yo diría que, o sea, por mi parte no estoy de acuerdo, ¿sí? Perfecto. Listo, Iván, muchas gracias, Brigitte. Bueno, el suicidio frente a cualquier situación no es válido, ¿sí? Y vemos que así como Se estudiamos el escucha domingo, doble paz, así como se el domingo escucha es doble. paz, Se escucha doble, como lo que pasa es que como estamos los dos en el mismo escritorio, es por eso, pero ya el paz está silenciando, ¿sí? Ya. Entonces, así como lo veíamos el domingo, Saúl era un hombre muy orgulloso y al leer la palabra, él decide, ¿sí? Porque se ve ya acorralado, se ve que ya lo van a ser capturado y él prefiere quitarse la vida. Entonces, miremos hasta dónde va el orgullo de Samuel, de Saúl, perdón, que aún hasta en sus últimos minutos o instantes de vida, él prefiere atentar contra él mismo antes de reconocer de pronto sus fallas y sus pecados. Entonces, frente a ninguna situación, eh, por, por muy difícil que sea, pues es válida el quitarse la vida. Gracias, pastora. Ingrid, ¿ibas a opinar sobre el tema? Bueno, sí, iba a decir algo parecido a lo que decía la pastora. O sea, viendo a Saúl, eh, siento que lo hizo por orgullo porque ahí dice la palabra que pues él prefiere quitarse la vida que se la quiten los incircuncisos, ¿no? Los Ujú. filisteos. Y mirando pues al día de hoy, pues de pronto no es el orgullo, ¿no? Lo que lleva de pronto a jóvenes porque lo que vemos en este momento son jóvenes quitándose la vida. Pienso que más que el orgullo, de pronto es el temor de hablar, de confesar, de no soportar de pronto lo que están viviendo, ¿sí? O como el testimonio que decía la pastora, es tan grande el dolor que siente una joven de 13 años al quitarse la vida porque el novio la dejó, es porque de pronto no han experimentado el amor de Dios, ¿sí? Ujú, ujú. Y aparte de eso, eh, o sea, el temor de hablar, de confesar, o aún yo he pensado que a veces, eh, a- bueno, me voy a incluir, pero habemos de pronto padres que somos muy cerrados a la banda y en vez de pronto de sentarnos con nuestros hijos, hablar, darles la confianza para que nos cuenten sus cosas, porque yo hoy precisamente hablaba con una mamá y la juventud de hoy se cierra, tiene un corazón como duro para expresarse, ¿sí? Se cierran Sí, en su mismo mundo y de pronto eso los lleva a tomar decisiones erróneas como es el suicidio. correcto. ¿Ustedes cuál creen? Ah, bueno, Margot, vas a opinar. Bueno, respecto a Saúl también, bueno, voy a opinar primero respecto a Saúl. Pues él, sí, como en su orgullo, lo que decía, y también el dolor de que los israelitas fueron derrotados por los filisteos. Yo creo que Sí, fue más el dolor de Saúl, que él dijo, ¿cómo me voy a dejar que vengan los circuncisos y me maten? Entonces yo creo que fue el dolor de que los filisteos habían derrotado a los israelitas. Y lo correcto. que dice Ingrid, en la juventud de ahorita, sí, lo que pasa es que aunque a veces uno de mamá le puede dar confianza a los hijos, pero los hijos confían más en las amistades que realmente en uno. De pronto se dejan influenciar mucho por los amigos, las amigas o por lo que ven también en televisión, no sé. Digo yo, eso es lo que quería aportar. Ok. Y
Sí. Listo, Margot, perfecto, muy bien. Michi, Ajá, hola, buenas noches. Bueno, yo lo veo de cierta forma, ¿no? Saúl primeramente pide que lo maten, ¿sí? Y luego él, al ver que eso no sucedió, él se suicida, ¿sí? Pero yo creo que esto ocurre porque es que él nunca tuvo una relación verdadera con Dios, nunca conoció o entendió el amor y la capacidad que puede tener o que tenía Dios en amarlo a él, perdonarlo y todo, todo. Se fue súper desobediente eh, tomando esa decisión, acabando con su vida, por supuesto lo que decía Iván, los planes que Dios tenía con él o el propósito, todo eso pues ahí termina por su decisión, una decisión eh, por causa de no querer asumir las consecuencias, que es donde va incluido el orgullo, ¿no? Orgullo y tantas cosas, pero él decidió no asumirlas. ¿Mm? Y pensando en la actualidad, en lo que sucede, eh, yo creo que eso es lo que sucede en los jóvenes, cuando ellos no se saben amados por Dios o no nos sabemos amados por Dios, eh, no vemos esperanza, no vemos esperanza, no escuchamos absolutamente a nadie porque no nos sabemos amados y perdemos esa identidad, ¿no? Y más lo que no conocen de Cristo nunca supieron que tuvieron una identidad. Entonces eso pues acrecienta todo. Ok, perfecto. Listo, Michi, muchas gracias. Y cierro con Alexa. Gracias, Paz. Buenas noches. Bueno, yo no voy a hablar de Saúl porque digamos que la parte que dice Saúl en la Biblia ya todos la dijeron, pero sí quiero tocar el tema frente a la juventud, porque precisamente la semana pasada mi hijo, al de 19 años, me decía, mami, yo no sabía que suicidio era un pecado. Y le digo, uy, qué ignorante eres, no pasaste por un colegio. Pero entonces le expliqué, pero es debido, considero que eso se debe a la frustración que hoy en día tiene la juventud. Si ustedes se dan cuenta, el tema de la depresión, el tema, bueno, de todas las enfermedades nuevas, los muchachos de cristal y más y demás, eso simplemente es frustración. Lo dicen los que conocen, que son los psicólogos y psiquiatras, porque ellos se frustran fácilmente, ellos no son capaces de soportar absolutamente nada. A ellos el ejemplo que ponía ahorita alguien que no recuerdo quién fue, que me dejó mi novio o terminé con la novia o no sé qué, eh, por querer pertenecer a un grupo. Entonces, digamos que no tienen identidad. Los niños pequeños se frustran fácilmente cuando los papás les decimos no, cuando los castigamos. Entonces, considero que eso es netamente frustración y en gran parte es culpa de nosotros como papás, porque pues el decir de todos, pues considero, creo yo, es que queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y ese es el Ujú. error que estamos cometiendo, porque digamos que a la mayoría, supongo, nos tocó esforzarnos, ganar las cosas, trabajar. A ellos no, a ellos todos se lo estamos dando más fácilmente. Sí, Pero digamos que así sabiéndolo y todo, pero lo seguimos haciendo. Pero realmente nosotros en parte somos culpables de que nuestros hijos se sientan frustrados y no quieren enfrentar como la realidad y se conviertan en eso, en depresiones y demás. El tabú y la falta de confianza en la familia considero que también es otra cosa, porque pues en pleno siglo XXI y seguimos, hay muchas familias, conocemos por el colegio y por los compañeros de los muchachos de la universidad, donde todavía no se habla de sexo, donde todavía no se tocan temas que ya es súper normal, de por Dios, el cuerpo humano es bello y es el templo de cada persona, entonces pues eso es algo tan normal que tenemos que hablarlo en la casa, o por lo menos eso pensamos nosotros. El tema de correcto. la sexualidad, y no les estamos diciendo vayan y, porque es al contrario, el cuerpo es un templo, pero pues tenemos que darles confianza, tenemos que, considero que eso, que no se convierta la vida en un tabú. Y otro tema preocupante de esta juventud es que el orgullo y la prepotencia que tienen es absurda, son tan Ok. pilos que juran que se las saben todas. Entonces nosotros como papás somos obsoletos. Ujú. Pues considero que eso en gran parte lleva al suicidio, a los muchachos, a eso. Perfecto. Bueno, quería tocar el tema. Estaba pensando que tiene que ver esto con los libros históricos, pues tiene que ver mucho porque es el marco de cómo un líder que era
digamos que era la figura más sobresaliente en una etapa de transición para la nación hebrea, termina sus días quitándose la vida. Tiene mucho que ver y pues está registrado este hecho en la Biblia. Ahora, no recuerdo, ustedes me ayudan a pensarlo, si hay otro personaje en la Biblia que se haya quitado la vida. Elías quiso quitarse la vida, pero al final no lo hizo. Dios le reconvino, le ayudó, lo fortaleció y listo. Pero en el caso de Saúl no. Y estaba pensando aquí combinando el tema de los libros históricos, como dice Alexa, con la realidad de nosotros hoy día. Estaba mirando aquí unas estadísticas que por cada 100.000 habitantes en Corea del Sur, escuchen esto, en Corea del Sur, estamos hablando en un país cristiano, estamos hablando en un país tecnificado. Corea del Sur, para los que no saben, es un país con una alta población cristiana protestante, tiene la iglesia más grande cristiana en todo el mundo. Por cada 100.000 habitantes, 24.000 en el 2020 se quitaron la vida. Mientras que en Chile, también por los mismos 100.000 en el año 2020, en la época de la pandemia, 8.000 se quitaron la vida. De Colombia no hay registros, debe ser muy bajito. Eh, em, pero los hay. Pero también pensando en eso, Alexa está diciendo ahorita algo y es que hay muchas otras problemáticas que anteceden al suicidio. En el caso dejemos esa estadística ahí y luego tenemos que hablar un poco sobre el tema, pero fuera de clase. En el caso de Saúl, Saúl fue el más grande enemigo de sí mismo. O sea, Saúl no tenía enemigos. Si ustedes se pueden analizar, pues obviamente habían batallas, ocurrían pequeñas guerras, pero el enemigo más grande de Saúl fue él mismo, porque todos sus antecedentes apuntan a criticarlo como que él era muy depresivo, pero también era neurótico y como que él se estaba preparando para un episodio así, ¿no? Porque él se sentía perseguido, se sentía sin valor, se sentía menospreciado. David todavía no era el rey, pero entonces él como que sentía celos y sentía como que miércoles este chino es el que me va a quitar, el que me va a correr el puesto, ¿no? Entonces, Saúl, perdón, al verse Saúl acorralado por su enemigo que lo acosa con una cantidad de flechas y ataques, él siente que ya no había más sentido para su vida, entonces le dice a su, a su paje de armas, llamémoslo así rápidamente, présteme la espada, tíreme la espada, y lo que él termina haciendo, el paje de armas no le suelta la espada, sino que lo que él hace es que se tira sobre la espada. Y eso me hace pensar en algo, sí, Saúl se quitó la vida, pero yo tengo aquí en mis apuntes algo que me llamó mucho la atención y se los quería compartir. Saúl comete un triple pecado con el suicidio. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar. Número uno, David, no, Saúl. Saúl pecó contra Dios porque Dios es el que le da la vida y es Dios quien la quita. Entonces se rebela contra Dios. Número dos, Saúl peca contra su pueblo porque igual su pueblo en algún momento lo escogió como rey. En algún momento su pueblo lo aceptó como rey. Y tercero, pecó contra él mismo porque él no tenía la autoridad para quitarse la vida. Entonces, pensando en esa triple culpabilidad, estaba pensando y estaba leyendo aquí que el suicidio es un acto cometido por alguien que está enojado con Dios. Tremendo. El suicidio es un crimen, es un pecado que comete alguien que está enojado con Dios, alguien que está enojado consigo mismo porque cree que no puede lograr su propósito de vida, su proyecto de vida, y además el que se quita la vida cree que todo el mundo está contra él. Y fue lo mismo que pasó con nuestro querido rey Saúl. Él pensó que todo el mundo estaba contra él, la batalla pensó que no la podía ganar. Bueno, hubo un conflicto, una batalla en la que pues el pueblo salió derrotado, pero él tal vez seguramente no quería asumir esa culpabilidad, no quería asumir esa derrota y ¡tum! Tome, se quita la vida. Entonces es también el suicidio como pensar en el fracaso moral, el fracaso emocional que tiene la persona que se quita la vida.
Ah, ya me acordé, hay un segundo personaje que se quitó la vida. A ver si ustedes se acuerdan cuál fue. Está en el Nuevo Testamento. Judas. Judas. Judas Iscariote. Judas se quitó la vida. Entonces piensen que Judas y Saúl tienen, obviamente, tienen el mismo final, pero hay pensamientos que los persiguen. Saúl se sintió impotente ante la guerra. Judas se siente, el término no es arrepentido, sino con un remordimiento por lo que él había hecho. Entonces, ambas historias son como los fracasos morales más dolorosos que un ser puede tener. Y además, estaba pensando que Saúl se quitó la vida no como un acto heroico. Ustedes se dan cuenta o han escuchado historias de personas que, sobre todo en nuestros países donde hay conquistas, batallas en el tiempo antiguo, la conquista, la colonia, gente que dio su vida por una causa, ¿sí? Pero en este caso, este rey con él no sucedió lo mismo, sino que sencillamente él fracasó en su proyecto, fracasó en su intención y él prefirió, como dijo un amigo, él prefirió morir antes que perder la vida. Él prefirió quitarse la vida antes de que lo sacrificara. Entonces, de alguna forma, eso nos pone a pensar que el suicidio, obviamente, como lo dijo Iván al comienzo, no estoy de acuerdo y pues yo creo que ninguno de nosotros deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Eso es un mandato moral, el respeto a la vida. Pero la persona que se quita la vida sencillamente le ha perdido sentido a la existencia. Y esa es una de las problemáticas que hoy día nosotros estamos batallando. Porque detrás de la depresión, detrás de la ansiedad, detrás de los problemas de orden sexual, detrás de todo esto, lo último que viene, la última salida es quitarnos la vida. Y eso es lo que hoy está como en un auge tremendo. Esas estadísticas seguramente que estaba mirando tienen que aumentar, seguramente han tenido que aumentar. La actitud del cristiano frente a la crisis de la vida no va a ser la de quitarse la vida, o esa es la respuesta, ¿no? Esa no debe ser esa no debe ser la actitud, la respuesta debe ser otra. La respuesta debe ser toda crisis, presentársela al Señor, toda dificultad hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestro proceso, pero en esos procesos tenemos que entender que vivimos y los pasamos es por gracia de Dios. Y es algo en lo que nosotros necesitamos estar preparados, porque como ustedes mismos lo dijeron, el suicidio no tiene edad, el suicidio no tiene sexo, el suicidio no tiene estrato, ¿de acuerdo? Y aún, inclusive en muchas ocasiones, el suicidio viene por causa de desconocer otra situación, otro antecedente. Una persona a ver, estos muchachos que se meten en los colegios por allá en Estados Unidos y que le disparan a todos los chinos, matan un poco de gente, se convierten en asesinos, se convierten en violadores de la ley, pero por no dejarse agarrar, prefieren quitarse la vida. ¿De acuerdo? No sé aquí en nuestro país, así como un caso muy cercano a este tipo, pero sí tenemos que pensar que vivimos en una sociedad que está vulnerable, que está cercana a este tipo de circunstancias. Entonces, que Dios nos ayude y creo que ustedes, los que son padres de familia, deben prepararse mucho en el tema. Los que son jóvenes, pues obviamente prepararse porque tal vez en algún momento a uno se le puede pasar por la cabeza una idea loca, una idea absurda. Y ay, ¿cómo será tirárselo a un carro? ¿Cómo será tirarse de un puente? Necesitamos guardar nuestro corazón. Saúl la embarró, pero, y alguien podría decir, no, pues Saúl tenía la razón en quitarse la vida. No tuvo la razón, no tuvo la razón. Ahí es donde tenemos que ponerle un orden a nuestro sistema de pensamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna idea adicional o cerramos ahí? Yo quería dejar eso ahí como en el tintero porque necesitamos capacitarnos frente a este tipo de temáticas, ¿no? Es increíble. Yo estaba escuchando a Yokoi Kenji, que es un motivador cristiano, y en Corea del Sur, los muchachos a una edad muy temprana, 28, 30 años, se quitan la vida porque ya vivieron todo. 30 años ya han vivido la vida y lo que les queda es morirse. Entonces es tremendo eso. El ministerio que tenía Yokoi Kenji antes era que iba a Japón, a Corea,
y se traía a todos esos jóvenes que se iban a quitar la vida, vengan y vivan en Colombia una temporada y ahí sí se van a dar cuenta si es mejor quitarse la vida o no quitársela. Y entonces eso les devolvía como el ánimo, el hecho de cambiar de cultura, de cambiar de ambiente, les daba como un plus a sus vidas. Michi. Pastor, sí, sí, yo también he escuchado a Yokoi, pero él también comenta que eso sucede allá porque tienen una vida La súper presión. rutinaria y saturada, o sea, lo tienen todo. Ujú, Él lo comentaba, yo también lo vi, entonces, por eso él se los traía acá a Ciudad Bolívar, ¿no? sí, Y acá ellos después cambiaban de opinión porque la vida la manejaban de otra manera. Y es lo que yo le decía al inicio, todo tiene que ver con la identidad, cuando total. reconocemos quiénes somos en Cristo, si nos sabemos amados. Ya cuando uno se sabe amado por Dios y uno ama a Dios, pues difícilmente, es muy difícil que se tomen esas decisiones. Ujú, Por lo que usted estaba mencionando, que usó una palabra bien chévere, y es como que, no me recuerdo bien qué fue lo que dijo, pero en el hecho de eso, pues de que Saúl desobedeció a Dios, pues él se fue en ujú, contra, pero es porque él nunca tuvo esa relación, esa identidad. Pues si verdaderamente lo hubiese tenido, hubiese afrontado sus consecuencias, hubiese vivido sus males. Y yo hablo con propiedad del tema porque yo paso por una situación de esa, y eso es lo que se vive, el tema de identidad. Entonces ya cuando ujú. uno se sabe amado por Dios, ya uno es incapaz de causarse ni siquiera un aruñito, porque Sí, ya todo el pensamiento, todo cambia. Cuando de verdad Dios habita en nosotros, permitimos pues que Él sea parte de nuestra vida. Entonces, y claro, ¿no? La persona digamos, puede decir, no, yo tengo una relación con Dios, pero vive en depresión, vive en ansiedad, se comienza a saturar, pero es porque de verdad el Señor no le han dado espacio a que el Señor no se entre le en da el todas, espacio, ¿no? sí, en todas esas áreas, por eso se cargan tanto. Por lo menos, a veces nosotros podemos decir, no, como papás somos responsables, no, pero es que eso es algo personal. ¿Sí? Yo le puedo hablar a mi hija y decirle a mi hija mil ejemplos y mil cosas sobre eso, pero si mi hija no tiene una relación de verdad con el Señor, pues cualquier cosa puede suceder. Entonces, Total. imagínense, hay muchas personas que nacen sin padres y sin madres y que pasan mil cosas en la vida y aún así no se suicidan porque conocen del Señor. Entonces, culparnos y responsabilizarnos del todo, por eso creo que tampoco es lo correcto, porque eso es algo personal. Creo que si tenemos responsabilidad es en el hecho de que nuestros hijos conozcan del Señor Y y sobre puedan crear todo, esa relación. Michi, que digamos que la responsabilidad nuestra, a ver, cada persona tiene, entre comillas, el derecho de hacer con su vida lo que quiera, Sí. ¿sí? Pero nosotros, cuando ya venimos a Cristo, tenemos una responsabilidad, porque la Biblia Ujú. enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si yo sé que, va a poner un ejemplo, si yo sé que Michi se va a quitar la vida, pues dejémosla, mire a ver ella qué va a hacer. No, yo tengo que hacer algo al respecto, ya que la otra persona, que Michi diga, hombre, no me interesa, no quiero y yo tomo mi decisión. mm, Ya Ahí es donde distinto. tenemos, ese es caminar sobre como decía un pastor amigo, eso es caminar sobre un hilo muy delgadito en la vida. Yo soy llamado a ayudar, yo soy llamado, dijo Francisco de Asís, que nosotros somos instrumentos de paz. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. En algo tenemos que ayudar. Si toman bien nuestra ayuda, perfecto. Si no la toman para bien, listo, está bien, no importa. Pero que como agentes de luz, como sal y como luz de la tierra, tenemos que hacer algo. Hay que hacerlo. Y ese es el trasfondo de la iglesia. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Y creo que nosotros estamos acá es para deshacer también las obras del mal. Es bueno el tema y es como para seguirlo trabajando. A mí me llama mucho la atención el contraste que hay entre Saúl y David, porque David también cometió males, pero David en cambio se arrepentía, ¿no? Pecaba, rezaba, empataba, pecaba, rezaba y empataba, pero en cambio Saúl, no, ¿ves? Entonces es ahí donde tenemos que marcar la diferencia. Bueno, entrando en ese tema, entonces, o más bien saliendo de ese tema y entrando ya al segundo libro de Samuel. Pues en el primer libro lo que estamos viendo es como
a ver, la historia de Saúl, estamos viendo todo el tema que sucedió con él, estamos viendo lo que pasa, el llamado listo, Migri, desconéctate, juiciosa, y Dios te bendiga. Que te vaya muy bien en el examen. Un abracito. Igual queda la clase grabada para que la veas después. Entonces, en el primer libro de Samuel, pues encontramos la historia de Samuel, encontramos la historia de Saúl, pero el personaje principal, digamos que el personaje principal en el segundo libro de Samuel, ¿quién es? Es David, ¿no? Y es muy interesante porque se le dedica más tiempo en la historia a David que al mismo Saúl, siendo Saúl el primer rey, pero se le dedica más tiempo al segundo rey, pero porque fue como con un corazón más diferente. Yo creo que es como el contraste. El autor de este libro lo que hace es un contraste entre la versión buena versus la versión mala. Y siempre la Biblia va a rescatar más las historias positivas, las historias de vida, que las historias negativas. El autor del libro, pues bueno, hay tres fuentes literarias que hablan del vidente Gad, el libro de Hazer o Samuel mismo, quien fue el que contribuyó con la mayor cantidad de relatos, y eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. El tema, pues, el tema principal va a resaltar el reinado del rey David. ¿Listo? ¿Alguien tiene otro tema principal? Usted leyó ahí en el libro de Pablo Hoff o en el de Pagán y usted encontró otro tema. ¿Cuál? ¿Alguien encontró otro tema principal? ¿No? Listo. Perfecto. Entonces, este libro continúa, este libro continúa la historia profética del carácter teocrático de la monarquía de Israel. Es decir, es una transición entre lo que Dios quiere versus lo que el pueblo esperaba. ¿De acuerdo? Entonces, es como digo yo, el pensamiento de Dios en el hecho de que el pueblo quiere cambiar su sistema de gobierno, pero yo quiero establecerme como autoridad frente a ellos. Pero yo voy a dejar mi autoridad, aunque también se la voy a delegar a otros reyes, a otras personas. Es como yo lo veo. A través del reinado y la vida de David, este libro nos muestra las condiciones del pacto para Israel, tal como las expuso Moisés en el Deuteronomio. Digamos que el objetivo principal de tener un reinado, de tener un reino monárquico, es que exista la obediencia a los preceptos de Dios, que la gente siga los preceptos del rey como sigue los preceptos de Dios mismo. Y que cuando el pueblo es obediente a la autoridad, va a traer como resultado un privilegio, una bendición. Pero si va a desobedecer a la autoridad, pues va a traer como consecuencia la maldición, el castigo y el juicio que eso pues conlleva. El marco cronológico, entonces podríamos pensarlo de la siguiente manera. No sé si alguien quiere leer esa diapositiva que está ahí en la pantalla, las 4 primeras frases o párrafos, perdón. ¿Quién dijo yo? Escuché la pregunta. ¿Quién quiere leer las 4 párrafos que están en la diapositiva? ¿Están viendo las diapositivas? Paz dice, el libro segundo de Samuel Ujú. registra solo el reinado de David, por lo que abarca un periodo de 40 años, de 1010 al 970 antes de Cristo. O sea, lo El que está en segundo, ese libro son solamente 40 años. ¿Listo? Segundo. el segundo libro de Samuel comienza con la muerte de Saúl y la unción de David en Hebrón como rey de Judá por 7.5 años, 7 años capítulo y del medio. 1 al 4. Ujú. El resto del libro se enfoca en los 33 años siguientes de David como rey de todo Israel en Jerusalén, capítulo del 5 al 24. La parte divisoria del libro y de la vida de David, la bisagra es, la bisagra Ujú. es su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, Ujú. capítulo 11. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué bisagra? Porque es lo que parte la historia del libro. El libro está dividido en 2 partes, los primeros 7 años
muestra una historia bonita, una historia como de, bueno, cómo se va acoplando todo, pero luego muestra, oiga, qué fue lo que pasó entre David y Betsabé, qué fue lo que ocurrió, por qué David se encaramó por allá a la terraza y que por qué se puso a mirar lo que no tenía que mirar, por qué cogió a esta señora como su esposa, bueno, todo ese tema. Entonces, para resumir esta diapositiva, lo que ocurre es, este libro, este segundo libro de Samuel nos va a hablar solamente de 40 años cronológicos, 40 años reales, y ahí está la historia de David, cómo surge, cómo es ungido como rey y cómo empieza su trabajo, su reinado sobre toda Jerusalén. Pero vuelvo a este punto, lo que divide el libro es la vida de David y su adulterio con Betsabé. Antes de este capítulo oscuro, David representaba muchos de los ideales de un rey teocrático, es decir, mejor dicho, David era el superungido, David tenía todo el porte para ser, mejor dicho, el representante legal de Dios sobre la nación de Israel, era el rey conforme al corazón, de ahí viene ese término, el hombre conforme al corazón de Dios, porque lo representaba todo, cómo surge desde su humildad, cómo siendo un pastor de ovejas escucha la voz de Dios, cómo siente celo por su pueblo, cómo ve con preocupación lo que está ocurriendo con el pueblo, cómo Dios lo escoge, cómo él tiene ese corazón, cómo Dios lo unge, cómo él es atento a la voz del profeta hasta que conoció a Betsabé. Y es ahí donde se rompe la historia. Entonces, con el favor, con la sabiduría y con la unción de Dios, David, mire lo que hizo. Número uno, capturó Jerusalén de los jebuseos y la hizo su capital. Entonces, lo que hace es que le recupera el estatus a la ciudad de Jerusalén. Entonces, la recupera y esta va a ser la capital del reino, esta va a ser la ciudad de Dios. Número dos, trae el arca que había sido capturada, la recupera y la lleva otra vez a Jerusalén, y eso ocurre. Imagínense en medio de la algarabía. ¿Por qué? Porque significaba el hecho de llevar el arca. El arca era esa cajita, que, entre comillas lo digo, esa cajita que representaba la presencia, y era Dios habitando entre el pueblo. Esa caja estaba, ese arca estaba en otra ciudad, en otro imperio, estaba por allá mal utilizada, pero entonces vuelven y recuperan por mano de David, por obra de David, recuperan el arca vuelve y llega a Jerusalén, y eso significó, mejor dicho, la fiesta más especial. Y además de eso, pues lo que hace David con esa ayuda de Dios es destruir a todos los enemigos de Israel, comenzando con la historia o con la batalla de los filisteos, que representaba pues la el pueblo más malvado, el pueblo más perverso, el pueblo más enemigo de Dios, podía ser los filisteos, y David recupera o los somete. ¿Y eso qué le da? Eso le da un estatus a la nación de Israel. Eso le da un estatus a David como, mejor dicho, el rey, el que era, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba con David? ¿Qué dice en Samuel 5:10? ¿Qué dice? Sí, buenas, ¿están conmigo? David iba engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es interesante eso porque él se iba engrandeciendo, y su mismo poder, lo resalta aquí el escritor, el mismo poder venía no, radicaba en que Dios estaba con él. Y a mí me llama mucho la atención esta frase de que Jehová de los ejércitos estaba con él. Me llama mucho la atención porque si ustedes recuerdan, aunque aquí no se habla de que venía el Espíritu Santo sobre él, sino lo que está diciendo es que Dios estaba con él, pero si ustedes miran otros textos, lo que pasaba cuando una persona era visitada por el Espíritu Santo, venía el Espíritu Santo y se iba, venía por un momento, por un instante y se iba. Y vino el Espíritu sobre tal, y vino el Espíritu sobre tal, pero aquí lo que está diciendo es que la presencia habitaba en el corazón de él. Además de eso, ustedes se acuerdan
que en muchos de los salmos, o en algunos de los salmos de Samuel, perdón, de David, en los salmos de David, él está hablando que permanezca el Espíritu Santo sobre él. El Salmo 51, que fue escrito cuando el hombre se sintió mal por su pecado: no me apartes de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, había una relación, una comunión muy especial en la vida de David con Dios. Y su fuerte liderazgo lo que hacía era que fuera atrayente a hombres valientes e inspiraba una lealtad intensa. Es decir, venía la gente y era, entre comillas, era productivo estar con David, era productivo hacer parte de su ejército, ofrecía un lucro, ofrecía una ganancia impresionante el hacer parte del ejército de David. Y eso lo que estaba llevando era que su poderío fuera aumentando, la gente le fuera leal a su visión, leal a su trabajo, leal a su rey. David comprendía que Dios lo había establecido como rey de Israel y reconocía abiertamente la autoridad de Dios sobre la vida de él y sobre la nación. Es decir, él era el rey, pero él sabía que por encima de él y del pueblo estaba Dios. O sea, él no se sentía el absoluto, él no se sentía el Mesías Salvador, sino que él era un instrumento en las manos de Dios. ¿Listo? Y esta última frase: Dios prometió proféticamente que un descendiente del rey David se sentaría en su trono y cumpliría a la perfección el papel de rey teocrático. ¿Alguien me puede como explicar esta frase que yo coloqué acá? Usted diría, pues explíquela, usted que fue el que la escribió, pero ¿qué entienden ustedes en esta frase? Dios prometió proféticamente que un descendiente del rey David se sentaría en su trono y cumpliría a la perfección el papel de rey teocrático. Ya sabemos que es Jesús, pero explíquemelo en sus palabras. ¿Quién? A ver, yo no he escuchado ya a Lía. ¿Lía está con nosotros? Sí, señor, buenas noches. Dios prometió proféticamente que un descendiente del rey David se sentaría en su trono y cumpliría a la perfección el papel del rey teocrático. Pues yo la entiendo, ahí se está hablando que iba a venir el rey de reyes, el señor de señores, el reino inquebrantable, que es el Señor Jesucristo, y que todas sus enseñanzas, toda su predicación, pues estaba basada única y exclusivamente en el gobierno de Dios, que es a lo que hace referencia como el papel del rey teocrático. Así lo Perfecto. entiendo. Ok, muy bien. Iván. Pues la Biblia está llena de simbología, de relación entre contextos, entre versículos. Y digamos, mientras yo hacía como la biografía de David, yo me daba cuenta y hay algo interesante que dice que David nació en Belén, que David murió en Jerusalén, ¿sí? Entonces vivifica o relaciona, ¿sí? Profetiza, ¿sí? O sea, relaciona, hay una comparación ahí eh, eh, de la relación que había entre la vida de David y lo que iba a ser próximo para la vida de Jesucristo, ¿sí? Entonces me pareció interesante ese tema y sí, digamos que la mayoría de la vida de David ejemplifica el tema de Jesucristo y pues vemos también que la descendencia va a dar a Jesucristo. Correcto, sí, señor. Muy bien. Ay, perdón, espere que se me movió este coso acá. Ay, la cerré. Sí, espéreme mientras vuelvo aquí a abrir la presentación. Lo que hace el autor, pues obviamente, es como resaltarnos
lo que hace el rey David, cuál es su ministerio, su trabajo. Obviamente que ellos están, el escritor está hablando, está pensando en, bueno, David es ese rey, David es ese rey que va a marcar la diferencia, pero muy seguramente el escritor, que puede llegar a ser Samuel, no está viendo a David como ese Mesías, pero sí lo está viendo como ese rey ideal, como ese rey que va a marcar la historia, que va a marcar al pueblo. Entonces, este segundo libro de Samuel lo que nos está haciendo es como precisamente dejándonos ver ese enfoque especial de, de David, ¿de acuerdo? Como algo especial. Ya nosotros a este lado de la historia podemos decir, sí, claro, o sea, este rey se cumple su genealogía, se cumple el propósito, se cumple ese diseño, se ve como un reinado profético, lo que le estaba preguntando a Lida, y está ese simbolismo que dijo también Iván, ese simbolismo tan especial de David como algo que va a marcar al futuro. Y es por eso interesante cuando estábamos viendo en Ruth, es bien interesante cuando vemos la historia de Rahab, cuando vemos la historia de todos estos reyes y del mismo David, cómo empieza ahí a, a cumplirse esa línea profética, esa línea especial para los, para los hebreos. 5 aspectos que caracterizan a este libro. Entonces vamos a ver quién quiere leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Vamos a ver quién quiere leer estos 5 puntos rápidamente. El primero registra sucesos clave del reinado de 40 años de David, como la captura de Jerusalén de los jebuseos y su conversión de ella en el centro político y religioso de Israel. Segundo, registra los trágicos pecados de David que involucraron a Betsabé y a su esposo Urías. El autor del libro pone énfasis en que aunque David cometió el adulterio y el homicidio en secreto, Dios juzgó el pecado abiertamente en todos los planos de la vida de David. Tercero, revela el siguiente principio: mientras mayores sean el favor y la unción de Dios sobre un líder, mayor será el juicio de Dios si ese líder viola la confianza de Dios al cometer alguna transgresión. Cuarto, el libro también revela cómo el bienestar de todo un pueblo está ligado a la condición moral y espiritual de su líder. Y quinto, destaca cómo el éxito y la prosperidad a menudo llevan a la flaqueza moral. Perfecto, no sé si quieren pensar, si quieren que reflexionemos un momentico sobre estos 5 puntos bien interesantes. Hablemos de este primero, los sucesos claves. Bueno, ya hablamos de todo lo que pasa con David, cómo es su historia, su apogeo, esa bisagra que marca la diferencia, que hace como un rompimiento, por decirlo así, en la historia de David. Yo lo veía como un desencantamiento, porque, o sea, David, impresionante, ese pastor de ovejas, ese que mató a Goliat con una piedra, ese chinito que quería marcar la diferencia, ese peladito que cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl ni lo tocó porque era meterse con el ungido de Dios, y que Dios, pues ya lo hablamos, sale de la historia, Saúl, llega David, ahora es el rey, la gente lo quiere, la gente lo ama, pero en algún momento la embarró David. Entonces es impresionante eso. Registra los pecados trágicos de David, bueno, ese adulterio, el homicidio, cómo David, estaba pensando en eso, cómo David tal vez en ese momentico no ensució sus manos con sangre, pero sí fue un autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Entonces, alguien diría, no, pues el amor es tan ciego que llevó a este hombre a acostarse con esta mujer, pero entonces ahora lo lleva a cometer, a planearse un crimen, ¿no? Y cómo, de alguna forma, ese pecado trajo una consecuencia en David, ¿cierto? Cómo Dios debe castigarlo a él, pero David tiene un corazón, sí, precisamente un corazón muy diferente al corazón de Saúl.
porque él afrontó la crisis, afrontó la consecuencia, mientras que nuestro querido rey Saúl no lo hizo, ¿no? La tercera frase, mientras mayores sean el favor y la unción de Dios sobre un líder, mayor será el juicio de Dios si ese líder, perdón, viola la confianza de Dios al cometer alguna transgresión. Dios no da por inocente al culpable, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Cuando cometemos una embarrada, cuando cometemos un pecado, vamos a quitar la palabra embarrada, cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, ese pecado trae una consecuencia, pero es mucho más visible ese trato de Dios con una persona que es autoridad, con una persona que está en un lugar público, en un lugar, no en un lugar público, sino en un lugar de prestigio, en un lugar de renombre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los noto muy callados. Adelante, José. Considero que tiene mucho que ver, digamos, que una persona esté en un cargo importante o tenga un lugar visible. Obviamente, si esa persona, por ejemplo, en la iglesia, un líder importante, una persona, pues, de renombre, pues, alguien importante en la iglesia, y esa persona incurre en algún pecado, o sea, la consecuencia es mayor para esa persona que para una persona del mundo o una persona que no conoce de Dios. Porque de Ujú. pronto, o sea, uno sabiendo, o sea, conociendo el bien y no lo hace, él es contado por pecado. Entonces, considero que trae pues una consecuencia más negativa para una persona que ya conoce. Perfecto. Gracias, José. En el cuarto punto dice que el bienestar de todo un pueblo está ligado a la condición moral y espiritual de su líder. Entonces uno puede hoy escuchar muchas cosas, muchas frases como tal cual el pastor, tal cual son las ovejas, tal cual el presidente, tal cual los líderes o tal cual la población. Y eso tiene que ver entonces con que precisamente David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues era el momento, era la oportunidad de oro para que el pueblo fuera totalmente obediente, fiel, 100% con Dios, pero falló el rey. Eso hace que el pueblo tal vez también como que falle, hace como que se defraude su confianza puesta en el rey, en la autoridad, y tal vez la relación con Dios también se quebrante. Y que lo que hizo el rey, entonces va a escalarse, va a venir en escala en su generación, sus hijos. Acuérdese que David pecó, pero entonces también sus hijos siguieron pecando y fueron como pecados tal vez cada vez más fuertes, más consistentes. Entonces, si el rey, si la cabeza falla, pues todo el pueblo va a estar fallando. Si en tu carro, si en tu moto el motor falla, todo lo demás falla. Si en nuestra condición espiritual nosotros como autoridad estamos fallando, pues ¿qué vamos a pedirle al pueblo, no? Y el éxito y la prosperidad a menudo conllevan a la flaqueza moral. Podemos tenerlo todo, podemos tener el puesto de privilegio. David era el hombre, el hombre sagrado, el hombre del mayor respeto, de la mayor autoridad, pero estaba pecando, hermano. Y eso trajo una consecuencia tremenda. Y él podía ser el rey, pero imagínate cómo se sentiría el rey al saber que se había acostado o estaba acostándose con una mujer que no era la suya y que había planeado un asesinato cuando él no estaba para eso. Entonces, todo eso conlleva a un desbarate, a un desbarajuste en la parte moral, en la parte espiritual, en el decaimiento de la nación, en el decaimiento de todo el sistema político que había en ese momento. ¿Listo? Además de esas características dentro del libro, hay algunos personajes muy importantes aquí que me llaman mucho la atención y que pues ténganlos ahí presentes. No sé si los alcancemos a estudiar ahorita o tal vez
cuando estemos con el libro de los Reyes, cuando estemos mirando un poquito más algo sobre David. Personajes importantes está David e Isboset, quien era el hijo de Saúl, y el hombre era malo, pero él quería como tremendo, ¿no? Abner, el jefe militar de Saúl, que se quería unir a David. Joab, el jefe militar que tenía el rey David. Betsabé, que era esposa de uno de los soldados de David, pero que terminó siendo a la postre la esposa de don David. Abnón, Tamar y Absalón, hijos de David. ¿Y ustedes cómo consideran que fueron esos hijos? ¿Buenos o malos? Bueno, Fueron, creo que Absalón fue malo. Sí, Ese fue el que se violó al hermano, pues. Amnón también fue malo porque violó a la hermana Tamar. Abnón fue malo. pero algo que digamos ahorita yo iba a agregar era cuando decías que el líder o que el pecado del rey consumió al pueblo, decía, y consumió a su familia, porque pues ese fue también el castigo que decía que la espada no se apartaría de su familia. Y Totalmente. uno, sí, y uno leyendo el libro, digamos que cuando fueron esos 7 años bien de David, pues uno no escucha que sus hijos hacían maldad o que se mencione algo al respecto, pero fue pecar y vino pues, a pesar de que Dios lo perdonó, vino el castigo de Dios sobre David y yo veía como impactante sobre la familia, porque después de eso fue que pues pasó lo que pasó con Absalón, con Ainón, Ujú. con Tamar. Entonces es como, o sea, uno lo analiza y dice, bueno, cómo mis acciones no solo repercuten en mi vida, sino que arrastran a la generación y a la familia, ¿no? Esas decisiones. Yo estaba pensando, Lida, que por lo menos cuando uno mira este caso que tú lo describiste muy bien, cómo viene toda esta maldad de David, Dios lo perdona, lo restaura, pero igual que a una semillita de maldad, y esa semillita va creciendo y mira lo que pasó con los hijos, ¿no? Cómo Amnón violó a Tamar, cómo la quería, cómo la amaba, cómo la consentía, pero después de hacer lo que hacía, ya dice que la comenzó a aborrecer, cómo se Odio. vuelve de malo Absalón, cómo Absalón quiere ir en contra de su papá después. Todo, hay una brecha, ¿cómo lo llamamos esto? Una brecha generacional de maldad que comienza a tocar y a dañar y a dañar. En estos días yo estaba viendo aquí en las noticias en Colombia, bueno, ya sabemos cuál, para qué vamos a ponerle las orejitas rojas al presidente, porque el hombre ha sido malo, pero detrás de la maldad del presidente está el grado de corrupción de su hijo, detrás de eso está la corrupción del hermano del presidente, y uno comienza a escuchar, mire todo lo que se ha pegado en la familia del presidente, lo que pasa con su esposa, ahora lo que pasa con los ministros, que el presidente le están diciendo que parece que es adicto, que parece que una ministra también, que parece que el otro es, entonces como que si hay una serie de maldad en una cabeza, imagínate lo que empieza a ocurrir con todos los demás. El mal alcanza a otros. Ingrid está escribiendo algo aquí. Absalón se acostaba con las concubinas de David. O sea, ni siquiera respetaba ni siquiera respetaba al papá, ni siquiera respetaba a las mujeres del papá, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, uno puede darse cuenta que todo este tipo de maldad va aumentando de una manera progresiva, pero aparte de esa maldad, y es al punto al que quiero llegar, miren y fijémonos cómo, aunque hay pecado, aunque hay maldad, la providencia de Dios está, la misericordia de Dios permanece. Ahora, creo que si lo traemos a nuestra colación, si lo traemos a nuestra historia, pues nosotros también podríamos decir, oiga, nuestra nación, nuestra familia, nuestra cultura está llena de maldad, pero por encima de la maldad reposa la gracia y la misericordia de Dios. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. Es que nosotros no podemos llenarnos solamente de pensamientos fatalistas,
negativos, malvados. No, esto, mejor dicho, se lo llevó el que nos llevó el que nos trajo, es que dicen por ahí, esto cada vez se va a poner peor. Sí, pero también debemos tener, como yo le decía hoy a mi esposa, hoy ella me preguntaba algo y yo le decía, no, pero Dios está al control. Es entender que Dios está al control de las cosas y que nosotros, como servidores, como padres, como líderes espirituales, como líderes religiosos, como hombres y mujeres de Dios en los diferentes estamentos en los que estemos ubicados usted y yo, tenemos que ser personajes de bendición, hombres y mujeres de Dios al servicio de Dios donde quiera que estemos. Acuérdese que la escritura dice, no recuerdo el texto, pero dice que donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda, ¿de acuerdo? Y es aquí la historia tan especial con David, es lo que ocurre con él. Sí, si ustedes se dan cuenta, en esta lista eh, casi todos son malos, casi todos fueron perversos, casi todos tuvieron un pecado, pero al final tengo a un profeta, un vidente, que en medio de la maldad, que en medio de los momentos críticos, se atrevió siempre a dar palabra de Dios. Que aunque tuvo que jalarle en algún momento las orejas a David, ¿cierto? Natán no tuvo pelos en la lengua para decirle, oiga, David, acuérdese que es que usted también tiene rabito de paja. Estoy parafraseando, no lo dijo así tan cariñosamente, pero Natán, le tuvo que contar cuántos pares son tres moscas, le tuvo que decir la verdad a David en muchos momentos. Y resalta eso, resalta que en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean, nosotros debemos tener una palabra de Dios, una palabra que exhorte, una palabra que edifique. Eh, yo tengo mi esposa sabe, yo tengo mi recelo hoy día con el ministerio profético. Yo tengo mucho recelo con los profetas que uno ve en la televisión, que no, que ponga a mano y que va a tener plata y que profetizo bienestar. Esa no era la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Yo estuve estudiando hace unos días atrás que si ustedes se fijan, y no lo digo yo, ustedes lo van a mirar en la Biblia. Bueno, sí, lo digo yo, pero lo digo basado en lo que veo en la Biblia. Resulta que los profetas no estaban adivinando ni pronosticando el futuro para la gente. Si ustedes se fijan, y lo van a mirar en los libros históricos, y lo vamos a mirar cuando ustedes lean o cuando llegue un profesor a enseñarnos los profetas mayores y menores, los profetas no estaban al servicio de la gente. Los profetas era al servicio del rey o del gobierno. El profeta era para hablarle al secreto del rey. Estaba ahí en la oficina, en el lugar donde estaba, en el lugar de gobierno, por decirlo de alguna manera, estaba el profeta. Hoy día, el profeta está en la televisión, el profeta está en la iglesia, el profeta nos vaticina el futuro, el profeta nos habla de las cosas que queremos escuchar, pero si ustedes se fijan, Natán le habló fuerte a David. Y eso es lo que a mí me llama la atención en el ministerio profético. Por eso me cuesta hoy muchas veces como, oiga, sí, y que nos habló cosas bonitas. Pues a ver qué profeta no quiere hablar cosas bonitas hoy día, hoy día. Pero en el tiempo antiguo el profeta estaba para denunciar, para hablarle al gobernante de turno. ¿Cómo? Para corregir, exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó cuando miramos un poquito a Saúl? ¿Qué fue lo que pasó cuál fue el comienzo del fin de Saúl? Pues que Saúl como rey quiso tomar el sacerdocio o el lugar profético, bueno, llamémoslo el lugar el sacerdocio de Samuel. O sea, Saúl no podía ir a la guerra si primero Samuel no hacía un sacrificio al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Usurpó el sacerdocio. Muchas veces ocurre hoy dentro de las iglesias o en los ministerios apostólicos, pastorales, proféticos, usurpamos el lugar de Dios y queremos, decía una vez el pastor Jorge Baena, decía el pastor Baena, el profeta muchas veces en nuestros tiempos juega a torcerle el brazo a Dios. No, es que no acepto un no como respuesta, Señor, es que me tienes que dar esto y decreto y ojo, Natán confrontó a David.
Y eso es lo interesante de este asunto. ¿Listo? Bueno, lugares importantes, pues toda la nación de Israel fue un lugar importante. Eventos bien tremendos. La guerra civil que hubo en Israel, David cuando es coronado como rey, el arca es transportada, es llevada a Jerusalén y esto es importantísimo. Esa parte del arca es llevada a Jerusalén es importante porque le estaba dando a la ciudad de Jerusalén de nuevo el honor o le estaba Estatus devolviendo religioso. gracias, el estatus religioso de la ciudad como tal. Y qué importante era para los israelitas, qué importante era tener la presencia de Dios entre ellos. Aunque también es como un doble contraste, ¿no? Porque qué rico que esté la presencia de Dios con nosotros, pero queremos es un rey y queremos es hacer lo que nosotros querramos. Qué tremendo, ¿no? O sea, tiene que ver mucho como con el estilo de vida de nosotros. Ay, sí, qué rico ir a la iglesia, pero vivimos como queremos. Vamos a la iglesia, oramos, pero estamos escuchando cualquier otro tipo de música. Vamos a la iglesia, pero cuando queremos oramos. El pueblo tenía una fiesta especial porque ellos sabían, memoria, mente, gnosis, conocimiento, sabían que la presencia de Dios debía estar en Israel, debía estar en Jerusalén, y le hicieron fiesta, pero en muchas ocasiones no estaban viviendo como debía ser. Qué felicidad, David, mejor dicho, David, eres un teso, trajiste la presencia de Dios, pero David, a los pocos días, comete adulterio con Betsabé, manda a matar al esposo para que no haya ningún problema y pueda acomodar su nuevo hogar. Y lo que estábamos hablando ahorita, cómo ese acto desencadena estos otros dos. La violación de Tamar por parte de su hermano, perdón, la rebelión de Absalón. Eso es interesante. Tener en cuenta lo siguiente, número uno, la honestidad y la fidelidad de las escrituras. Es decir, aquí nos cuentan la verdad como dicen hoy día, sin filtro, sin pelos en la lengua. David era el ungido, pero David tenía, perdóneme que lo diga en esta forma, David también tenía rabo de paja. David también tenía un lado flaco. Número dos, la caída de David ocurrió cuando él estaba viviendo en comodidad. Y es bien interesante eso, ¿no? David estaba fresco como rey. Si ustedes se dan cuenta, David como pastor, David como muchacho, estaba ahí viendo la mano de Dios en todo, estaba, uy, qué chino tan piloso, cómo estaba sirviendo a Dios. Pero cuando se acabó la guerra, cuando ya como rey está calmado, está relajado, cuando ya no hay que pelear, ahí se cumple ese dicho que no está en la Biblia, pero que es muy cristiano, que una mente desocupada es un taller del enemigo, es un taller del diablo. El man estaba cómodo, estaba tranquilo y le quedó facilito por allá subirse a la terraza. ¿Para qué ver Netflix? Si podía subirse a la terraza a ver lo que no debía estar viendo. Tremendo, ¿no? El pecado de David era la culminación de un proceso, por supuesto, totalmente. David estaba bajo un proceso como todo hombre y mujer de Dios. Acuérdese, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Santiago, dice que no nos sorprendamos porque todos pasamos por pruebas. Todos de alguna manera podemos no, debemos pasar por pruebas y las pruebas son procesos, ¿sí? El pecado de David lo llevó a cometer otros pecados aún peores. O sea, no fue solamente el mirar, no fue solamente el estar, perdóname la expresión, estar de vago, sino que esa vagancia, esa frescura lo llevó, mire, a acostarse con la mujer, a mandar emborrachar al esposo, a ponerlo de carne de cañón y así, etc., y etc., y etc. El pecado de David, la locura de David, le resultó en años de sufrimiento. Imagínese David cuánto tiempo tuvo que sufrir como rey y como padre, escuchando las maldades, los pecados, las circunstancias difíciles, porque yo me atrevo a creer algo, y es que en la Biblia no está escrito, y perdóneme que lo diga,
No debería decirlo, pero quiero suponer algo, y es que la Biblia nos registra 2 o 3 hechos de David, pero cuántas más situaciones difíciles no tuvo que era él haber vivido en el seno de su casa, puertas hacia adentro, escuchar de noticias malas, escuchar de cosas negativas en contra de sus hijos o pecados que hicieron sus hijos. ¿Me explico? Aquí la Biblia nos está registrando algunas, nada más. Muy bien. ¿Les parece si hacemos un receso para que miremos el contenido de Samuel? ¿O sigo derecho y terminamos temprano? ¿O nos tomamos 5 minuticos para que... No, sí, 5 minuticos porque los que tienen la cámara prendida ya tienen cara de sueño. Y me preocupa que los que tienen la cámara apagada ya deben estar durmiendo. Entonces... No, yo estoy despierta, pero con cámara apagada. Eso, bueno, entonces... Yo también estoy despierta. Entonces tómense, son las 8:36, nos vemos a las 8:42. Solamente tengo, para bendición de ustedes, solamente tengo como 25 diapositivas más. No mentiras, solamente 4 y terminamos. ¿Listo? Entonces tómense unos breves minuticos para que podamos descansar. Bueno, después de ese comercial, vamos a cerrar con estas 3 diapositivas en las que resumimos un poquito la lectura. Les hago una pregunta a todos. Levántenme ahí la manito o colóquenme una imagen los que ya leyeron el segundo libro de Samuel. Lida 1, Yo, Margot 2, todo. sí, señor, todo. Alexandra, todo. No, Paz, la mitad, siendo honesta. Listo, entonces me sirve. Iván, ese editó, ¿qué? No, señor, todavía no. ¿A dónde va? En Josué. Yo voy en el capítulo 10. Hasta a mi perro le causó escándalo tu respuesta. La pastora Brigitte, ¿cuál va? Yo voy en segunda de Samuel, capítulo 10. Me leí toda primera de Samuel, pero hoy no alcancé a terminar. Segunda de Samuel. Samuelito, ¿en qué va? En el capítulo 7, Paz. Ok. Michi, En el 2 de segunda. ya. Yo pensé que en el 2 de Josué, pero bueno. Pensé que iba a la par con el pastor Iván. Diga, no, hasta allá no. Y José, ¿en cuál va? Segunda de Samuel 5. Bueno. O sea que estas 3 diapositivas las vamos a trabajar solamente con Lida, con Margot y con Alexa, por lo que veo. Entonces vamos a mirar, y con la pastora, perdón. Entonces vamos a mirar para ir cerrando el contenido de este segundo libro. Yo hubiera querido hacer esto mismo con el primer libro de Samuel, pero pues por factor tiempo no lo alcanzamos a hacer. Capítulo número 1 del segundo libro de Samuel, ¿qué encontramos? Todo lo que aconteció después de la muerte de Saúl, cómo muere Saúl, lo que pasó con el pueblo, lo que pasó en ese entorno. En el capítulo número 2 encontramos, permítame un segundito, en el capítulo número 2, pero me voy a hablar aquí con la Biblia abierta. En el capítulo número 2 encontramos cuando David es proclamado, es coronado como rey de Judá y cómo Isboset es rey de Israel. Esta no es la división del reino que vamos a ver en el libro de los Reyes, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, ninguno ha comenzado con el libro de los Reyes, no, ninguno, me imagino. No, ok, perfecto.
pero sí lo habrán leído en algún momento antes, ¿cierto? En algún momento, el año pasado, por ejemplo. Ok, listo. En el capítulo número 3, bueno, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 2 encontramos esa guerra que hay entre David y la casa de Saúl, como los copartidarios del rey Saúl no querían apoyar a David, ¿cierto? Como no querían eh, ayudar, cooperar con el nuevo rey, entonces ahí se arma otra guerra. En el capítulo, esta Biblia no tiene el capítulo 3, ya sí. En el capítulo 3, a mí me gusta mucho, me llama la atención que el capítulo número 3 comienza con una frase muy interesante y ya la habíamos visto anteriormente. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Cuando está hablando de eso, no es que la familia se estaba peleando, no, sino que los bandos del rey David, la gente que estaba con David y el rezago de gente que había quedado del rey Saúl, se estaban matando, se estaban acabando entre ellos. Dice, hubo una larga guerra, pero David se iba fortaleciendo. David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. A ver si alguno de ustedes me responde esta pregunta. A ver, le doy un premio, un doble punto al que, ahora que están en boga los puntos, a ver si los hermanos que no han presentado tareas se reivindican. ¿Cuántos hijos tuvo el rey David? 4. 4. Muy bien. José dice 4 hijos. No, porque en Hebrón No, tuvo más, son 6, más. en Hebrón tuvo 6 y en Jerusalén tuvo 9. 8. Sí, 6, Bueno, 7 o sume. 11. 11, dice Lida. Margot Más, dice 4 más más 6 más no, 6 más 8, 14. 14. Muy bien. Lida dijo ¿cuántos? 10, 20, 30, 32. ¿Cuántos? que hayan dicho en el libro, que se mencionen en Segunda de Samuel, Sí. 13. 13, muy bien. ¿Quién dice más? Yo digo más. A ver. No se 17. sabe. No se sabe. Son 14 porque con el de Betsabé, No, porque en el capítulo 3 dice la familia de David y ahí tuvo 6 hijos. Y luego en el capítulo, ya se me perdió, 5, dice que tuvo más esposas y los hijos que tuvo con ellas suman 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 y 6, 17. 17, sí, 17. Muy bien. 17 porque mira, esos están en 2 Samuel capítulo 3 del versículo 1 al 5, se mencionan 6. Y ¿Sí? en el capítulo 5, en el versículo 14, se menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más 6, 17. Muy ¿Quién bien. ganó, Paz? No, pues ustedes, Alexa lo dijo primero. pues creo que Alexa, porque, bueno, Alexa, Es que yo pero estaba buscando porque los había subrayado. No, y yo lo dije con los capítulos y todo, Paz. Entonces creo que quedé eximida de todo. Pastor, pero hay versículo, no me acuerdo cuál es el versículo, pero el que dice que sin contar los hijos de las concubinas. Sí, Entonces, Pero probablemente fueron más. no, sí y no. Lo que pasa es que tengamos en cuenta algo. Cuando dice que sin los hijos de las concubinas, se puede tomar de dos formas, Iván. Y ahí el problema es que, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Son los hijos de las concubinas pero sin David? ¿O son los hijos de las concubinas con David? Porque es que muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de Betsabé, espérame que aquí alguien me escribió algo. Espérame tantico. Hay eco. Sí, sí, sí. Pasa. Ya. Es que, no, no es la pastora. Bueno,
Escuchen solamente una voz, No, que no les pase lo de la ministra del deporte. ¿Listo? Que después dicen que Se ese escucha pastor mal, está... como retumbando. Sí, ya. No sé si eres tú. Apaga el micrófono uno de los dos. Está cerrado. Ya. No, pastora, cierra el micrófono. Perdón. Va a ser ministra. Bueno, pónganle cuidado. Resulta que, bueno, les estaba diciendo, puede ser que Betsabé haya tenido hijos con Urías. ¿Sí? Entonces uno podría decir, Betsabé tuvo más hijos. Las concubinas, lo que está diciendo Iván, sin contar los hijos de las concubinas, pero los hijos de las concubinas, ¿con quién? Resulta que yo en mis apuntes, yo aquí tengo que fueron 16 hijos. Yo en mis apuntes tengo 16 hijos. Pero en un comentario, yo encontré, en un comentario se mencionan 65, pero ya eso es una exageración, aunque pudo haber sido. No sé si Lida o alguno de los que son más detallistas en la lectura de Pablo Hoff, creo que Pablo Hoff habla de más hijos. Ah, pero Lida se me salió. Bueno, en el, señor, Con razón Salomón tuvo tantas mujeres. exactamente, ahí viene. Por eso también es lo que estábamos hablando al comienzo, o sea, si hubo un pecado que fue transferido, si hubo un pecado, una maldad que comenzó con David, luego siguieron Tamar, luego siguió el otro hijo, Absalón, y bueno, todos estos muchachos, entonces también en esta parte puede como generarse esa proliferación de actividad sexual y tener tantos hijos como bien estamos diciendo. Entonces, según la Biblia, el rey David tuvo 16 hijos, 6 de ellos nacieron en Hebrón con sus primeras esposas. Perdón, Paz, Eh, 17. bueno, en mi apunte yo tengo 16. No, son 17, pastor. Bueno, bueno, ustedes, por eso les dije, ustedes saben más. Yo en mis apuntes conseguí 6. Lía, su merced que es más lectora de Pablo Hoff, ¿no es Pablo Hoff el que dijo que David tuvo más de 60 hijos? ¿No fue Pablo Hoff? No lo tengo presente, pastor. Ok. Ahí está. Pero sí, en algún comentario, yo no sé, yo lo revisé, lo marqué, pero no me acuerdo dónde lo marqué. Pero bueno, en mis apuntes, ustedes ya me dijeron 17, pero en mis apuntes, en en mis apuntes yo tengo 6 hijos nacieron en Hebrón con sus primeras esposas. Sí. Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías e Itream. Otros 10 nacieron en Jerusalén, con su esposa Betsabé y con sus concubinas, Simá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefe, Jafía, Elisama y Eliada. ¿Cuál me hace falta, Alexa? Gilead, no lo mencionaste, que entre los primeros. Fue el segundo incluso que le nació. Ok, muy bien, entonces está bien. Algunos estudiosos bíblicos creen que la lista de hijos de David en la Biblia no es completa. Argumentan que es probable que David tuviera más hijos, ya que era una figura muy importante en la historia de Israel y era probable que tuviera muchas más esposas y concubinas. Y este apunte me pareció muy curioso. En cualquier caso, es claro que el rey David fue un hombre muy prolífico. Así salió en un comentario. Bueno, Era muy hermoso, muy pinta. seguramente, Eso no lo justifica. pero eso no lo justifica exactamente. En el capítulo 4, rápidamente, en el capítulo 4, Isboset es asesinado. ¿Qué pasó con Isboset? A ver, ¿quién se acuerda de esa historia? Isbos era hijo de Saúl y... Ay, Ujú. hijo de Saúl y
Baana, Vana, sí, que estaba con David, entonces quiso vengar lo que le habían hecho a David. Y perfecto. Isboset estaba enfermo en la cama y allá lo asesinaron. Ujú. Entonces ellos fueron y le llevaron la cabeza, creo, es que no me estoy acordando, la cabeza de él y le dijo que ahí le traían la cabeza de Isboset que por todo el mal que Saúl le había hecho al rey David. Sí, señora. Listo. En el capítulo 5, David es proclamado como rey. En el capítulo 5, David derrota a los filisteos. En el capítulo 5, ya le están enviando embajadores al rey David. En el capítulo 6 es cuando el arca de Jerusalén, el arca del Señor, el arca de Jehová, llega a Jerusalén. ¿Y quién va encabezando la corte? Usa. David. Iba adelante danzando. Pero, sí, listo. En el capítulo, en el capítulo 7, sí, señora, Michelle está diciendo que los hombres son los que se tienen que operar. Sí, eso, ambas partes. Ambas partes. Eso es mal de los dos. En el capítulo 7, en el capítulo 7, David quiere construir un templo, ¿sí? Y ahí se hace ese pacto que tiene Dios con David. David quiere construir un templo, pero entonces, ¿por qué sería? ¿Por qué sería que el templo no lo podría llegar a construir David? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Porque David tenía sangre en las manos por todos los muertos que había y pecado. ¿Qué opinan los demás? Sí, perfecto. ¿Qué más? Porque no le había sido otorgado a él ese privilegio. Y vemos que, por ejemplo, así como vimos ahorita que Usa se atrevió, ¿sí? A tocar el arca, pues era un atrevimiento que no le había sido otorgado y por eso de una es que muere. Entonces pienso que de igual manera a David no le fue otorgado ese privilegio porque Dios tiene a cada persona como una misión para cumplir. Perfecto. Ambas respuestas son válidas, aunque yo me pego un poquito más a lo que está diciendo Margot, y era que David había sido más pecador, había sido más asesino, había derramado más sangre. No quiere decir que Salomón no hubiera tenido hijos, que hubiera pecado, porque también Salomón en su momento también se apartó de Dios. Bueno, se apartó, no, tampoco es que ninguno de los dos se apartó, sino que pecaron, hicieron lo inapropiado. Pero David, hablándolo así como a carta blanca, David cargaba más sangre en sus manos. Aunque uno podría decir, pero venga, David no tuvo tantas muertes como en los libros anteriores, pero igual el designio de Dios estaba no sobre David, sino sobre su hijo. ¿De acuerdo? Pero la labor de David fue muy importante para la construcción del templo, porque David fue el que puso el billete, David fue el que ahorró, David fue el que levantó económicamente y potencialmente a la nación. Alexa. Paz, pero lo que pasa es que de todas maneras tú lo acabas de decir y eso finalmente era designio de Dios, que él no levantara el templo porque Dios permitió que él construyera un palacio y viviera muy bien y mientras que el cofre, creo que le decía, el cofre de Dios estuviera simplemente en una carpa y llevaba el punto en el que él iba y le decía que él no entendía cómo si él había pecado tanto, le permitiera vivir en ese sitio, ¿en qué? En ese palacio y él siendo Dios tuviera que estar ahí
bajo una carpa, que él no veía cómo y que con tanta bendición para su descendencia, que él no Correcto. entendía nada de eso. Entonces, pues finalmente también considero que era designio de Dios, que así Sí, eran las cosas. es el propósito de Dios. El propósito Eso, de Dios papi. en cuanto a la construcción era Salomón. Pero digamos que la iniciativa de David fue digámoslo, bien acogida por Dios. Entonces, ahí era lo que hablamos minutos atrás, en la primera parte, la gracia de Dios ahí está con David. Eh, Él tuvo el deseo y halló gracia delante de Dios, y Dios lo bendijo por eso. Si Salomón construye, acuérdense, si Salomón construye es porque David también tenía recursos, ¿no? En el capítulo 8 es cuando David, mejor dicho, comienza a pelear con Raimundo y todo el mundo y empieza a extender el terreno. Y digamos que para mí la parte clave está en el versículo 6, cuando dice que Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que él iba. Dios le dio a David la victoria por donde quiera que él iba. Entonces, pelea con los filisteos, pelea con los amorreos, pelea con los moabitas, pelea con los amonitas, pelea con los amalecitas, con los sirios, etcétera, etcétera. En el capítulo 9 habla la historia de Mefiboset, que es una historia muy linda. Hay una canción muy especial para que la escuchen. Es una canción de un corazón que habla de la historia del lisiado. Y resulta que el lisiado somos nosotros. El lisiado somos nosotros, los Mefiboset somos nosotros hoy día, porque nosotros estamos hechos trizas, nosotros estamos vueltos nada, pero Dios nos rescata y nos pone en la mesa y nos sienta con él. Es una historia muy bonita. No recuerdo ahorita el nombre de la canción, pero la tengo ahí en mi mente. El capítulo... Es de Dani Berrios. No, de un corazón. No, de un corazón. Esa es más antigua, pero sí también. Pero la de un corazón es, bueno, en fin. Capítulos 11 y 12, entonces ahí está la bisagra, lo que habíamos hablado de su problemita de don David con Betsabé, con Urías, la comodidad de David termina pasándole una factura bien cara. En el capítulo 13 capítulo 13 habla de la historia de Amnón cuando viola a su hermana Tamar, y entonces Absalón, por rescatar el honor de su hermana, va y mata a su hermana. Entonces, eso ya es una... ¿Cómo es que se llama cuando hay las muertes entre hermanos? ¿Ese es el fratricidio? No, se me olvida el término que hay ahí. Bueno, para que no nos enredemos, es un crimen familiar, no es una historia de película, como Absalón, por rescatar el honor de su hermana Tamar, asesina a Amnón. Y del capítulo 14 al capítulo 18, entonces es ahí cuando vemos esa rebelión, cómo se subleva Absalón contra su papá. Se quiere autonombrar, se quiere nombrar como el rey, pero le sale el tiro por la culata y Absalón muere. ¿Listo? Y cierro con esta. Capítulo 19. David regresa a Jerusalén. David ¿cómo se le dice a eso? Es instaurado, es ratificado su reino. Fratricidio, gracias. Sueños, la canción se llama Sueños y el crimen es el fratricidio. Perfecto, gracias. Es restaurado el reino del rey David. En el capítulo 20 se subleva Seba, se subleva. Capítulo 21, 22 y 23 son los hechos más resaltantes, más importantes de David. Y aquí es donde ustedes encuentran un salmo de David. A ver, ¿qué salmo es el salmo que está ahí escrito en el capítulo 22?
¿El 18? ¿Me pregunta o me contesta? Contesto, el Salmo 18. Ah, sí, señora, muy bien. Salmo 18. Perfecto. Entonces, ¿quién escribió ese salmo? El David. rey. El rey David, perfecto. Entonces, mire, David compone salmos antes de ser rey, David compone salmos en el momento de su reinado, entonces siempre está esa vocación, siempre está ese don, ese talento ahí. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque algunos pensamos o algunos piensan que cuando yo llegue a ser líder en la iglesia, ahí sí voy a servir. Cuando yo vaya a predicar, ahí sí voy a ser reconocido. No, no, no. En cualquier momento de tu vida tú puedes servir, en el reinado o escondido, con las ovejas, detrás de las ovejas, con al comienzo del ministerio de la historia de David, o David en el reino estaba sirviendo, estaba componiendo, estaba adorando. Entonces, no se nos puede, no se nos puede olvidar eso. ¿Listo? Y, ¿qué más? Capítulo 23 es muy interesante porque habla de los valientes de David. No, Federico no está entre los valientes, pero sí hablaba de los valientes de David, que es una historia donde hay una cantidad de gente despreciada, desechada, olvidada, pero fueron los elegidos, fueron los rescatados para marcar la diferencia, ¿no? ¿Listo? Y en el capítulo 24, ¿qué fue lo que pasó con esa historia del censo? ¿Quién me la resume? Así ya como para irnos a descansar. ¿Qué fue lo que sucedió con la historia del censo de David? ¿La digo más o menos? Cuéntanosla, a ver. Pues David manda a censar el pueblo de Israel, pero no era por orden de Dios y cometió pecado y el Señor se airó mucho con David y le mandó lo castigó, o sea, se airó y entonces lo castigó y mandó 3 días, tres castigos. Ujú. Y Y usted, sí, sí, 3 castigos, espera a ver si me acuerdo. Sí, él le dio 3 castigos, o sea, pero en sí le perdonó a David, es que no me estoy acordando muy bien, se me está olvidando bueno, ya. ¿por qué creen? ¿Quién termina la historia de Margot? A ver quién, a quién. Lida, termina la historia, complementala. Pues, pastor, digamos, no la tengo tan precisa, pero digamos, la duda que a mí me quedó y era como la pregunta, eh, digamos, no entendí en lo que leí, aparece como que la molestia de Dios con David al haber hecho ese censo era porque como que David quería ver su popularidad como rey, o sea, como los adictos, y pues el que lo había respaldado y quien había estado con él era Dios. Entonces, ese fue como el motivo, por decirlo de alguna manera, de disgusto que tuvo Dios hacia David por hacer ese Correcto. censo. Sí, correcto, estás bien, estás clara. Lo que sucede es que, primero que todo, acuérdense que era un reino teocrático, donde gobernaba Dios, donde Dios era el que daba la autoridad, donde Dios era el que guiaba al rey, ¿sí? Obviamente que el rey, pues, el rey está para gobernar, pero David era un instrumento en las manos de Dios. Es como un acto de sobradez, de lucidez, porque yo quiero ver cuánta gente tengo a mi lado. A ver, si tengo estos 300, debo tener más gente, ¿no? Si tengo estos valientes, seguramente va a tener más, entonces voy a contar para que las naciones vecinas se den cuenta que aquí no hay pocos zumbambicos, por decirlo de alguna manera, unos pocos peleadores, sino que somos muchos y somos machos. Entonces, eso no era el plan, no era el designio de Dios, porque Dios no se vale de las armas o de las estrategias humanas,
sino que Dios tiene sus planes que son insondables, que no se pueden medir, o más bien que no se ven como, como nosotros los vemos. Entonces, ese fue el problema con ese censo. Obviamente, sí había mucha gente, sí había un liderazgo sólido, pero eso fue como un acto de orgullo, de orgullo. Y es lo que yo veo ahí en este pasaje. Mm, creo que lo que estaba diciendo Margot, si estoy buscando aquí el versículo, sí, Alexa. Gracias, Paz. Paz, pero aquí se contradice un poco al principio Versículo 3. de lo que estábamos viendo del segundo libro de Samuel, porque en el capítulo 24, sí, 24 al final, en el versículo 16 en adelante, dice que pues que Dios le mandó el castigo al Ajá. pueblo de David, que era matarlos de una enfermedad, pero él se dio cuenta y le dijo a Dios que finalmente él fue el que hizo mal y que él fue el que pecó contra Dios, entonces que no Ujú. castiga al pueblo, sino que lo castiga a él y a la familia. Es, Entonces Dios lo escuchó y Dios le dijo, bueno, si usted tiene razón, entonces le voy a perdonar y vaya donde están arando el trigo, creo que es algo así, ujú. y construyame allá un templo. Y finalmente David sí terminó construyéndole el templo a Dios. Eh, y qué es más, la persona de la dueña de la tierra era una, le dijo que no le pagara nada, que eso era una ofrenda, y David entendió por fin y le dijo, no, yo no puedo darle a Dios algo que a mí no me haya costado, entonces le pagó por el ganado y por la tierra am, a la dueña. Entonces, Sí, pues al final del día sí terminó construyendo o inició sí, pues la construcción. sí, pero no. Sí, pero no. A ver, te corrijo, te corrijo. Tiene un antecedente. Tú miraste desde el versículo 16, pero si lo miramos desde el versículo 13 es lo que nos estaba diciendo Margot. Dios le dice, bueno, entonces que mi hijo, usted le embarró, entonces, venga a ver, va a haber tres tipos de castigo. En el versículo 13 le dice, entonces, escoja qué quiere. ¿Quiere que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿Quieres que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días en que haya peste en tu tierra? Entonces, ¿qué es lo que dice David? No, pues más bien de esos tres castigos yo escojo el último, que es caer en tus manos. Y es ahí donde viene el desastre, donde viene toda esta circunstancia que tú has mencionado. Pero ojo, sí construye, pero no construye un templo. Miren el versículo final, el versículo 25, que es donde cierra el capítulo. Edificó allí David un altar a Jehová. No edificó el templo, un altar. Altar de Acuérdate, sacrificio. Acuérdate, Alexa, cuando, ¿cómo se llama el que sacrificó al hijo? Abraham sacrificó levantó un altar, Josué levantó altares, David levanta un altar. No es un edificio, no es un templo. Entonces es por Y eso. Paz, tienes razón, altar y no Edificó un templo, sí. altar a Jehová Perdón. y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga, cesó la enfermedad. No, tranquila, no es no, tranquila, no te preocupes, pero sí es como para que lo entendamos. Es un altar y no es un templo. Y así resumimos y nos quedan muchas cositas ahí en el tintero del libro de Samuel. A mí me quedó bueno, tengo aquí una pregunta, pero la vamos a responder dentro de 8 días. Y piénsenla, porque si, a ver, ¿cómo hago esta pregunta? No, más bien no les hago la pregunta. No, más bien les construyo la idea. Tiene que ver con David y con Salomón. ¿Por qué Salomón, por qué Salomón fue rey si Salomón fue concebido en pecado? Pero eso lo vamos a construir dentro de 8 días. ¿Listo? Ojo para lo siguiente. Llegó la hora feliz. La hora que me gusta a mí ponerles a trabajar, porque ustedes dicen que no trabajan, que... Entonces, para la próxima clase vamos a mirar, vamos a correr dentro de 8 días. Vamos a leer Primera
primer y segundo libro de los Reyes. Vamos a trabajar, voy a hacerles unas slides de los dos libros para que trabajemos los dos libros. Pero yo les pido a los que van en Josué y a los que van en Ruth, adelántense, por favor, adelántense de por Dios, adelántense para que no sea un monólogo, sino que seamos todos participando. Hoy me ayudó Margot, hoy me ayudó Lido, hoy me ayudó Alexa, pero entonces, y Michi también, pero quiero que participemos todos de la lectura del libro de los Reyes. Vamos a leer y a trabajar los dos libros, ¿de acuerdo? Esa va a ser la clase 7. La clase 8 vamos a trabajar primer libro y segundo libro de las crónicas, y la última clase, entonces vamos a trabajar Esdras, Nehemías y Esther, y ahí concluimos nuestra materia. Entonces, cuestionario para resolver. Una pregunta. ¿Cuántos Goliaths hay en la Biblia? ¿Gigantes? Goliaths. Goliat. Si leyeron aquí y leyeron en el segundo libro de Samuel, habla de otro Goliat. Bueno, dejemos esa es una pildorita por ahí que les tengo, pero no, si lo hacemos ahorita nos demoramos. Entonces, más bien no lo hagamos. Cuestionario. Se me perdió. Ay, Dios mío, ¿qué lo hice? Eso es que no lo leamos. No, entonces más bien. Si se te perdió, Página, esta es una señal, Pastor. Página 142, sí, señora. Pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. No más. 2, 3 y 4. Poquito. Poquito. Y la pastora Brigitte está diciendo que si vamos a leer el libro de los Reyes, quiere decir que vamos todos los días a leer 6 capítulos diarios. Entonces, no vean. Pastor, una pregunta, ¿eso tiene A, B, I? A, B y C. Y C, sí, señor. Pero han trabajado todos los cuestionarios así y no han puesto problema. Háganle, se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es el cuestionario? El cuestionario de la página 142. 142. Punto 2, 3 y 4. Punto 2, punto 3. Y 4. Y punto 4. Pero entonces hagamos algo. Punto 2. Multiplicado por 3. Punto 3 y punto 4. La pregunta A únicamente. Del punto 4, ¿no? Punto 2, las dos preguntas. Punto 3, las tres preguntas. Punto 4, la primera pregunta. ¿Listo? Lía tiene la mano levantada. Pastor, sé que por tiempo no alcanzamos, pero digamos, hay 3 preguntas que yo quería hacer de la lectura. La primera era, o sea, ¿hasta qué época dejó de ser como pecado que un hombre tuviera varias mujeres? Esa es una pregunta. La otra pregunta que me surgía cuando hacía la lectura era, digamos, ¿por qué David, siendo, digamos, tan sabio y siendo rey, no, como digo, no da la impresión en la lectura como si no hubiera pasado nada con el pecado que hizo su hijo frente a Tamar y tuvo que Absalón entrar un poco como a defender lo que había sucedido con Tamar? Era algo como que
me surgía. Y la otra era porque, bueno, no sé si es la que el pastor iba a hacer, pero era como, porque si el rey Salomón fue fruto como de la unión con Bexabé, que fue su pecado, Dios permitió que él hubiera sido rey. Esas son tres preguntas que me surgieron, pero pues sé que por tiempo no las podemos ver, Paz. Pero me gustaría tener Menos esa. mal que tú me respondiste. Muchas gracias. Bueno, así como para resumir, la tercera, la de Salomón, esa es la que vamos a hablar dentro de 8 días, pero yo a eso yo le apelo a algo, Lía. Le apelo a que es la gracia de Dios, porque resulta que en los niños o los hijos no tienen la culpa del pecado de los padres, ¿sí? Número uno. Número dos, que de todas maneras Salomón venía con una promesa. Salomón tenía una bendición y Dios destinó, que fue lo que hablábamos ahorita. O sea, no era Saúl, perdón, no era David el que iba a construir, sino que era su hijo. Y pues él era el destinado a eso. Ahora ustedes se dan cuenta y cuando lleguemos a la lectura de Salomón, nos vamos a dar cuenta pues que Dios bendijo a Salomón con sabiduría y ¿por qué lo hizo Dios? A ver, pues nos tocaría como preguntarle, oiga Dios, ¿por qué escogiste a Salomón y por qué no escogiste a Absalón? Eh, Tal vez Absalón, yo diría que Absalón sí tuvo un problema muy terrible y fue ese fratricidio, esa cosa de matar a su hermano. Eso fue lo más tenaz. En cambio, en Salomón, pues vemos una actitud totalmente diferente, como que algo muy de Dios, algo muy particular de Dios. Entonces yo apelo, Lida, a decir que es la pura gracia, es la pura misericordia de Dios. Creo que ese punto lo vamos a extender un poquito el próximo domingo. El segundo, el primero que tú dijiste fue que hasta cuándo fue pecado, pues siempre fue pecado. Acuérdense que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero resulta que eso era una costumbre eh, que tomaron los hebreos, pero no por sí solo de ellos, sino porque cuando uno mira las culturas antiguas, cuando uno mira las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, la poligamia era algo natural, era algo que ellos tenían como parte de su modus vivendi, pero resulta que también se creían dos o tres cosas, así es lo que me acuerdo. Primero, la necesidad de poblar las tierras, la necesidad de poblar las tierras, de que los lugares, los pueblos, las poblaciones, o como la misma Biblia lo dice, las naciones, que no eran naciones del tamaño de las nuestras, sino que eran naciones pequeñas, se poblaran abundantemente. Número uno. Número dos, el hecho de que un hombre tuviera varias mujeres significaba poder, significaba éxito, significaba grandeza. No quiere decir eso de que fuera algo consensuado por Dios o que fuera, eh, entre comillas, legal para Dios, pero era la manera de demostrar su poderío y además eso también hablaba de un sostén económico. ¿De acuerdo? Un hombre que tenía muchas mujeres, por ejemplo, tenía más posibilidades de tener más hijos, de tener más riqueza y de ser más influyente en la sociedad. Y por lo menos algo que yo miraba es que también tenía que ver mucho con el estatus social. Sí, lo que acabo de decir, eran considerados hombres con mucho poder, eran hombres considerados muy prestigiosos y exitosos. Pero en el caso del rey David, si uno mirara un poquito el tema, Lida, no, pues también toca estudiarlo y prometo ponerme a estudiar un poquito el tema. David, el hecho de que tuviera varios hijos con distintas mujeres, me da a entender de que él hacía alianzas con otras familias, hacía alianzas con familias importantes, con familias de diferentes tribus, lo que le iba a dar más reconocimiento y más aceptación entre la gente de todas las tribus, de todas las poblaciones. Acuérdense que aunque ya se estaban estableciendo el reinado,
venimos de una época donde el crecimiento de Israel era un crecimiento tribal, por tribus, ¿cierto? Y que en cada tribu, pues cuando nosotros hablamos de tribu, lo que nos imaginamos son pueblitos chiquitos, aldeas chiquitas, gente pobre, gente humilde. No, eran tribus medianamente grandes, gente poderosa, y seguramente David tenía que asegurarse el dominio, el control, la influencia en todos esos sectores. Entonces, seguramente eso fue algo que propulsó el hecho de que David fuera también polígamo y que tuviera muchas mujeres y por lo tanto llegara a tener tantos hijos. Y por eso yo me atrevo a creer que sí, la Biblia nos narra, nos muestra, bueno, ustedes encontraron 17, pero en otros textos, y ya era lo que yo les decía, se habla de muchos más hijos. Y yo creo que David era don fecundo y pudo haber tenido más hijos todavía. Pero hay que estudiar un poquito del tema también. No sé si en algo te agrandé la duda o te pude responder alguito. Sí, Paz, gracias. Y sé que ya están abandonando la reunión, pero para la próxima lo podemos conversar de manera personal, un poco, pues entender por qué lo que yo veía, o no sé si yo lo estoy interpretando mal, porque Absalón tuvo que como que pelear por lo que había hecho el hermano con Tamar y no Sí. como que David hizo algo al respecto o no lo narran o por qué le tocó a Absalón si el pecado pues fue grave, porque entiendo que la niña era joven, era una niña virgen y Ujú. pues como que se ve como que no hubiera pasado. Déjame lo estudiamos, lo revisamos el tema y Pastor, sí, ahí lo podemos tener para que, porque si es como, a ver, si yo soy el padre de familia y se están matando mis chinos, ¿yo qué voy a hacer? Yo veo como, sí, como la justicia por propia cuenta, como que era la manera de marcar la diferencia. Acuérdense que Absalón quería ponerse por encima del papá. Y aún yo creo que desde aquí nace el tema. Margot, y nos vamos porque ya nos dejaron poquitos. lo que yo entendí es que Absalón le dijo a Tamar que no le contara a nadie eso y duró eso 2 años como secreto y Sí, David no sabía. O sea, fue lo son, que sí, porque son ahí de... dice, relatan de que fue cuando ya Absalón le dijo a David que si dejaba ir los hijos a las reuniones donde mató a Amnón. Ujú. Son detallitos de la historia que de pronto pasamos por alto, pero sí, era que no le contaran nada al papá, que ellos arreglaban entre ellos. También puede ser por ahí. Listo, muy bien, muy bien. Aquí tenemos trama para una novela. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Recuerden los que no han pasado por tesorería, pasen por tesorería, háganme el favor y nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos, no, Chao, no dentro de 8 días. para Nos todos vemos los que nos el oyen. jueves. Bendiciones. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana a todos. Que descansen. Hasta mañana, hasta mañana.